Hola chicos, ¿cómo están? Deseo de todo corazón que se encuentren bien, que estén sanos, junto a todas sus familias y seres queridos. Realmente espero pronto volver a reunirnos y poder realizar las clases de la manera que estábamos acostumbrados, ¿ya? El día de hoy nosotros vamos a trabajar conceptos relacionados con el género narrativo. Estoy haciendo en realidad un video explicativo en donde voy a aclarar algunas dudas relacionadas con el trabajo que se hizo con la guía anterior. Si ustedes recuerdan, las primeras clases que nosotros tuvimos, estábamos trabajando la unidad número uno, que es la libertad como tema literario. Y trabajamos el concepto de libertad porque yo les había mencionado que este concepto lo vamos a trabajar y lo vamos a ver durante todas las lecturas que se realicen durante todo este tiempo, ¿ya? Y lo que alcanzamos a revisar fue lo que ustedes entendían con respecto a ese concepto, ¿ya? Por lo tanto, el día de hoy vamos a profundizar en algunos conceptos que son sumamente necesarios para poder entender este tipo de texto. En consecuencia, ¿qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo pretendo el día de hoy? Es que ustedes puedan analizar narraciones para poder enriquecer su comprensión. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abarcar específicamente en el género narrativo. ¿Y cuáles son los conceptos que vamos a trabajar? Son los narradores y los personajes. ¿Por qué no incluir otros conceptos? Porque en realidad en narrativa son demasiados, entonces tenemos que partir de a poquito para que ustedes vayan entendiendo cada uno de ellos y así de a poco ir agregando nuevos conceptos a este género literario, ¿ya? Vamos a partir entonces con la base, que es el género narrativo o en qué consiste este tipo de género. Y dice que está constituido por las obras literarias en las que el autor emplea la voz de un narrador para relatar una historia. Esto es lo que hace distinto este género narrativo a otros tipos de géneros literarios, es que tienen un narrador, ¿ya? Que es la voz oficial o la voz encargada de poder relatar todo lo que sucede. Entonces podemos decir que es la voz que cuenta y relata sucesos, historias o anécdotas. Es creado por el autor y es un ser ficticio, ¿ya? No olvidemos, por favor, que el autor es el ser real, persona concreta, que es el que escribe una historia. Y él va a utilizar a un tipo de narrador para que sea el encargado de contarnos a nosotros como lectores lo que le ocurre a un personaje o a varios personajes dentro de una historia. Entonces, si nosotros vamos y nos preguntamos qué tipos de narradores nosotros podemos encontrar, tenemos varios tipos. Tenemos el primer narrador que cuenta la historia en primera persona y también es llamado narrador protagonista. Dice que éste transmite la información de los acontecimientos que él mismo ha vivido, puesto que, como hemos dicho anteriormente, se trata de un personaje más dentro del universo de la historia. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que este tipo de narrador es parte de la historia y que la historia también gira en torno a él. Por lo tanto, él va a contar todo lo que él vive, lo que él piensa, lo que él siente y también va a contar lo que le sucede a otros personajes. Sin embargo, su conocimiento es súper limitado, muy limitado, porque él no puede saber más allá de lo que le ocurre a algún personaje, a no ser que alguien le cuente o otro personaje le cuente a él específicamente lo que le sucede, ¿ya? Por eso su conocimiento es limitado y utiliza la primera persona, que es decir, el yo. Uno de los ejemplos que podemos ver es el siguiente. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Si ustedes se fijan en ese fragmento, podemos encontrar marcas textuales. ¿Qué son marcas textuales? Son palabras o frases que nos ayudan a determinar para encontrar algo específico. En este caso, por ejemplo, podemos encontrar que existe la palabra vine, que es un verbo, y yo podría anteponer el pronombre yo. Me, que es a mí, mi padre, mi madre, yo le prometí, entre otros. Si yo cambiara, por ejemplo, o yo incorporara esos pronombres, el texto quedaría de la siguiente manera. Yo vine a Comala porque me dijeron o porque a mí me dijeron que acá vivía mi padre, entre otros. Entonces, siempre el narrador protagonista va a utilizar la primera persona gramatical para contar una historia. Tenemos el narrador testigo, que en este caso el narrador suele tener un papel indirecto en la historia, ¿ya? Él nos va a contar la historia de otros personajes
y por lo tanto también se va a ver un poquito modificado su punto de vista, ¿ya? Se trata de un personaje secundario que no es el protagonista, pero sí el encargado de relatar la historia. Al igual que el narrador protagonista, este suele transmitir su opinión a lo largo de la narración. Por ejemplo, yo por bien tengo cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas. Vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle algo que le agrade. Entonces, él también cuenta la historia, sin embargo, sin embargo, la historia, perdón, no gira en torno a este tipo de narrador. Encontramos también narradores que utilizan la tercera persona gramatical, y uno de ellos es el narrador omnisciente. Les recuerdo que la tercera persona gramatical es él o ella. Este tipo de narrador se diferencia del protagonista o el testigo porque él está primero que todo fuera de la historia. Él no es parte de la historia, ¿ya? Él no es un personaje de la historia. Este tipo de narrador sabe absolutamente todo lo que le sucede a los personajes. Su conocimiento de hechos es total y absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que sabe lo que piensan los personajes, lo que sienten, sus intenciones, saben absolutamente todos. De hecho, por eso este tipo de narrador se relaciona con Dios, ¿ya? Porque todo lo sabe, todo, todo, todo. Entonces, como le dije, su conocimiento es absoluto y no es ilimitado como lo es con los otros dos narradores que vimos, que es el protagonista y el narrador testigo. Un ejemplo de narrador omnisciente puede ser: la mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. Si ustedes se fijan, yo cuento la historia de Gregorio. Gregorio no está contando su historia, alguien cuenta la historia por él. Cuenta también lo que le pasó en esa noche, por qué estuvo confuso, entre otras cosas. Tenemos también otro tipo de narrador, que es el narrador observador. Él también utiliza la tercera persona gramatical. Sin embargo, a diferencia del narrador omnisciente, él solamente cuenta lo que ve, por eso se llama narrador observador. Cuenta solo lo que ve, por lo tanto su conocimiento de los hechos es sumamente limitado, ¿ya? Él no se interioriza en los personajes. Un ejemplo puede ser: luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían mirándose y las risas les crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa. Si ustedes se fijan en ese ejemplo, la persona que está contando lo que está mirando cuenta solamente lo que puede observar. No está contando, por ejemplo, por qué se iban riendo, cuál era el motivo. Ya cuando menciona se detenían mirándose, no cuenta a lo mejor qué es lo que pensaban o por qué se miraban de tal forma. Ya solamente cuenta lo que puede ver. Por eso su conocimiento es mucho más limitado. Sin embargo, utiliza la tercera persona gramatical porque él también está fuera de la historia. Ahora que vimos los narradores, que tenemos el narrador protagonista, narrador testigo, narrador de conocimiento, perdón, narrador omnisciente y narrador observador, vamos a pasar a otro punto de narrativa que son los personajes. Les recuerdo que los personajes son elementos esenciales dentro de una obra. Sin personaje no hay historia, ¿ya? Los personajes entonces son estructuras que representan personas, animales o cosas, ¿ya? A través de ellos se van desarrollando los hechos, acciones o acontecimientos de una narración, ¿ya? Entonces son sumamente importantes y el narrador, en este caso, les va dando las características físicas y psicológicas a cada uno de los personajes y eso es lo que les da vida en definitiva, ¿ya? Los personajes tenemos sus clasificaciones y dentro de ellos tenemos según la importancia en el acontecer o la importancia en la historia o en las acciones, ¿ya? Tenemos los personajes principales que se destacan con respecto a los demás porque funcionan como integradores de la organización de acontecimientos.
Por lo tanto, son parte estructurante de la acción y su participación obviamente no puede ser olvidada, ¿ya? Estos son el eje sobre el cual se estructura una obra narrativa. Dentro de estos personajes nosotros también podemos encontrar los principales y los protagonistas y los antagonistas. Les recuerdo que el personaje protagonista es aquel que busca un objetivo. En pocas palabras, es como el bueno de la historia, ¿ya? Y el antagonista es la fuerza que se opone siempre a las cosas que quiera realizar el personaje protagonista, ¿ya? Tenemos los personajes secundarios, que son aquellos que sin tener un rol demasiado importante en el desarrollo de los acontecimientos, proporcionan un grado mayor de coherencia, comprensión y consistencia en la narración. Estos personajes son sumamente necesarios porque también a través de ellos se va desarrollando también la historia y las acciones, ¿ya? Encontramos por otra parte también los personajes incidentales o episódicos, que son personajes que no tienen una presencia permanente en los hechos, ¿ya? Su participación es un recurso, ya sea para ordenar, exponer, entrabar, relacionar, entre otros los acontecimientos. Este personaje puede aparecer al principio de la historia, como la mitad o al final, pero usted no lo va a ir viendo durante toda la historia, sino que sirve muchas veces para poder aclarar algo, entre otras cosas, ¿ya? Pero no están presentes como si son los personajes secundarios y los personajes protagonistas. Encontramos también características sobre estos personajes. Tenemos los planos que presentan solo un rasgo destacado, ya a ellos se les va a reconocer por solo una cualidad. No presentan más que un aspecto de su existencia. Su función es generar un grado de simpatía en el lector sin necesidad mayor de la intervención del narrador. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de personaje no va evolucionando a través de la historia. Por ejemplo, si se presenta un personaje con características o a lo mejor con cualidades o con personalidades determinadas, por ejemplo, tímido, el personaje no va a evolucionar y va a tener después un desplante de personalidad. Siempre va a ser de la misma manera, ¿ya? Tenemos también los personajes en relieve o los personajes redondos o esféricos, que estos presentan más de un rasgo caracterizador, por consiguiente conocemos de ellos varios aspectos de su existencia. Son entes capaces de sorprender al lector al mostrar en forma repentina aspectos de su personalidad que estaban ocultos. Son personajes a veces contradictorios que generan emociones encontradas en el lector. Este tipo de personajes sí van evolucionando y por eso dice que en algunas veces a nosotros nos va a sorprender, porque puede presentarte un personaje de una manera determinada, una personalidad, por ejemplo, agresivo, y a lo mejor al término de la historia este personaje va a terminar siendo solidario o colaborador con respecto a otros personajes, ¿ya? Estos van cambiando y su personalidad también va cambiando. Y para finalizar, tenemos los personajes caricaturescos. Si ustedes se fijan, puse dos imágenes, Barney de los Simpson y el alcalde Diamante, y dice como definición que son utilizados para hacer una crítica a algún aspecto de la realidad social o personal. Se toma este tipo de imagen de un modelo o un estereotipo determinado para poder mostrárselo a la sociedad y que la sociedad se sienta identificada a través de este tipo de personajes. Entonces, para finalizar, el día de hoy nosotros vimos los conceptos del género narrativo, específicamente los narradores y los personajes. Próxima clase vamos a revisar los personajes tipos, que es otro tipo de personaje, y también vamos a ver el conflictos y los ambientes dentro de una narración. ¿Ya? No olvide, por favor, que si tiene dudas puede escribir al correo que tenemos asociado para hacer cualquier tipo de consultas. Chicos, espero que se haya entendido un poco más lo que hemos trabajado en las guías. Si tienen dudas, vuelvo a reiterar, por favor, pregunten. Yo de a poco me voy a ir interiorizando con esto, ya que es una manera distinta para mí de poder hacer clases y espero a su vez poder entregarles los conocimientos que ustedes necesitan para poder ir avanzando con respecto a los contenidos. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo contenido y que tengan una muy bonita tarde, mañana o noche. Cuídense. Chao.